Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Valle Andrade, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. Para esta materia, Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, voy a exponer sobre el lenguaje. Definición del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito que sirven para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos, ya sea a dos o más personas. El origen del lenguaje. El origen y la evolución del lenguaje sigue siendo un tema no resuelto, basado en evidencia indirecta, debido a que la capacidad lingüística no deja rastros claros en el registro fósil. A nuestro entender, el lenguaje evolucionó siguiendo distintos grados sucesivos. Eh, el punto de partida sería hace unos 2 millones de años, cuando los homínidos reunieron unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. El estudio de moldes endocraniales sugiere la presencia en su cerebro de las dos áreas en el hombre moderno están asociadas a la capacidad lingüística. También se ha detectado en esta especie el inicio del descenso de la laringe mediante el estudio del basicráneo. Funciones básicas del lenguaje. Dentro del campo de la lingüística, Roman ha distinguido 6 tipos de lenguaje, a los que clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo. Función apelativa o conativa. La función apelativa sucede cuando el emisor emite un mensaje, el cual espera una respuesta. Acción o reacción de parte del receptor. Puede tratarse de una pregunta o de una orden. Función referencial o representativa. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Función emotiva o expresiva. La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseo del interlocutor. Función poética o estética. El lenguaje de su función poética es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí, utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios. Función fática o de contacto. La función de contacto, también llamada, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicha de otro modo, es la función del lenguaje, que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Desarrollo del lenguaje. El lenguaje es una de las conductas primarias que separa a los humanos de las especies animales, ya que este es el gran instrumento de hominización.
Es una habilidad de gran significación en la oportunidad de éxito del niño en la escuela, además de ser el vehículo para la adquisición de nuevos conocimientos y es sobre todo la expresión en su máximo esplendor del pensamiento. En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases, prelingüística y lingüística. En la etapa prelingüística es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Básicamente la interrelación entre el niño, el adulto y lo que se genera entre ellos, desde cómo se adapta, cómo se integra a los estímulos dados por el medio. La etapa lingüista aproximadamente cerca del año de edad comienza esta etapa. El niño integra el contenido, idea, a la forma, que es la palabra, para un objeto determinado o persona determinada. El lenguaje propiamente dicho se inicia por lo regular hacia los 18 meses. Solo cuando el niño ha alcanzado esa edad se han desarrollado funcionalmente los centros o áreas corticales del lenguaje. La etapa lingüística, aproximadamente cerca del año de edad, comienza la etapa lingüística. La fisiología del habla. Entendemos por habla la codificación de la voz en la generación de palabras orales que permiten la comunicación entre personas en el proceso del habla. Intervienen distintas estructuras. Número 1, aparato respiratorio por medio de los pulmones. Número 2, el aparato fonador por medio de la laringe. Y número 3, articuladores y resonadores como son la cavidad faríngea, la cavidad bucal y la cavidad nasal. En el ser humano la laringe se sitúa más abajo que los animales. Da la posibilidad de hablar, ya que podemos articular mejor los movimientos. En los bebés la tráquea está muy elevada. Poco a poco va bajando, como lo comenté anteriormente, en la laringe. Es el principal órgano de la voz y conecta la faringe con la parte superior del tubo traqueal. Por lo tanto, se puede diferenciar distintos espacios y estructuras. Localización neurológica del lenguaje. Las funciones cerebrales superiores, tales como el lenguaje, son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, cada una de las cuales aporta su propia contribución al resultado final. La lesión de uno de los componentes alterará todo el sistema. Los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante izquierdo. En la zona pensilviana, la dominancia para el lenguaje está relacionado a la lateralidad. Aproximadamente 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo, solo un 5% en el hemisferio derecho. Los zurdos tienen 70% representado en el hemisferio izquierdo y el 15% en el hemisferio derecho. 15% en forma vertical. El sexo influye en la representación cerebral del lenguaje. Las mujeres lo tenemos en forma bilateral. En los hombres está más lateralizado a la izquierda. Una distribución repercute en la incidencia de la afase. Este trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación de 2 a 1.
Por otra parte, la función visoespacial está representado en los hombres y en las mujeres más lateralizado a la derecha. Bueno, muchas gracias, espero sea de su agrado.